Fantástico ahorita. Oh, qué bueno, qué bueno. Si te puedes presentar nuevamente, ahora sí ya estamos grabando. Marta, por favor. Bueno, bendiciones y feliz inicio de semana. Estoy conectada desde aquí, Madrid, España, para aprender más acerca de nuestro Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo diste con el seminario? Cuéntame, ¿cómo diste con el seminario? ¿Cómo te Bien, enteraste? Ujú. mm, miré que en un grupo compartieron el enlace de Zoom, entonces dije, bueno, vale, voy a conectarme a ver qué va a pasar. Entonces, luego miré un comentario que era el estudio de Apocalipsis y digo, no, es que yo soy de aquí porque me gusta. Qué bueno, qué bueno. ¿Tú Sí. eres originaria de España o de algún país latino? Soy de Honduras, la República de Honduras, y resido en España, Madrid. Qué bueno tenerte, Sí, pues, Martita. Eres bienvenida a muchas nuestro gracias. grupo también Sería bueno que te unas al grupo. Tenemos un grupo ahí para que te puedas unir también, ¿Cómo ¿ya? se llama el grupo? En defensa de nuestra fe, en defensa de nuestra Ah, fe se llama. lo voy a Sí, sí, buscar a sí. ver si todo. Ajá, Sí, pero dime. voy a poner el número ahí. Si gustas, puedes agregar ese número. Es un código de Estados Unidos, 01, y Ah, entonces vale, ya ingresas al grupo en defensa de nuestra fe, ¿ya? vale, vale. Bienvenida, bienvenida, Marta. Gracias, gracias. Ana Clara, de dónde nos está visitando Ana Clara? Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermana. Yo ¿Qué soy tal? estudiante acá de la Universidad Peruana Unión y vi el link por la parte del grupo Desafío 21. Yo me quedé, qué tema interesante. Me gustaría entender más un poco de eso. Qué bueno, Ana. Bienvenida desde nuestra casa de estudios, en la Universidad Peruana Gracias. Unión. Qué bueno, Mm, Ana, qué bueno tenerte. Y te enteraste por el grupo 21, ¿no? Grupo 21, tengo sí, sí. entendido. Qué bueno, qué bueno. ¿Ya has tomado algún seminario referente a esta temática anteriormente? ¿O te gusta profecías? Bueno, sí. Bueno, mis pastores hablan siempre de eso, entonces quería ver, complementar más el estudio, ¿no? Ya que es un tema muy importante, ¿no? Que nosotros jóvenes tenemos que entender para compartir con los demás. Qué bueno y qué bueno saber que eres joven y que te gustan estos temas que realmente hacen mucha falta, pues en todo aspecto, ¿no? Necesitamos conocerlo. Qué bueno, Ana, bienvenida también ahí. Y nos acompaña también desde Perú nuestra hermana Juana desde Perú. Ella no se ha podido conectar al Zoom, pero nos está haciendo por el WhatsApp. ¿Cómo está, mi estimada hermana Juana? Es mi mami. ¿Cómo está? Gracias a Dios estoy muy bien, Ujú. estoy muy feliz al escuchar, hijo, tu predicación, tu seminario. Me siento Amén. muy contenta de verdad y saludos a todos los hermanos que están por ahí en la iglesia y los que se comunican también contigo. Gloria a Dios. Gracias por tu saludo también, mamita. Y vamos a comenzar, familia, con una oración. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé la sabiduría de poder entender esta temática que es de vital importancia como adventistas, conocer la historia. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, Padre, por este hermoso sábado que tú nos regalas y también la oportunidad de adorarte en libertad. Permite que esta temática referente a la iglesia perseguida y favorecida nos ayude a entender que somos parte de ese remanente y que necesitamos seguir fieles en la convicción que tenemos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les comento un poquito acerca de nuestros estudios y ya este sería más o menos el séptimo estudio que vamos desarrollando. Hemos comenzado, ustedes pueden ingresar al link en YouTube, que se llama Hell and Hope. Ustedes pueden ingresar al canal de Hell and Hope, y entonces ustedes pueden ver ahí los videos anteriores. Hemos comenzado con la historia de la iglesia, hemos comenzado con la iglesia en sus dos fases, ¿no? En la época de los apóstoles y la iglesia después de Pedro. Estos seminarios, de alguna manera u otra, se están gestando, se vienen desarrollando, motivado un poco por las enseñanzas que se van dando, especialmente por nuestros hermanos de la fe católica, en relación a alguna enseñanza o enseñanza sobre temas doctrinales que tienen que ver con la historia de la iglesia. Una de ellas, por ejemplo, el surgimiento de ella. Nuestros hermanos católicos o los líderes de ellos, llamados sacerdotes o
el magisterio, pues enseñan que la iglesia cristiana como tal, católica, es la iglesia originaria que vino desde los apóstoles. Y entonces ellos se atribuyen las prerrogativas de ser la iglesia apostólica. Pero cuando uno empieza a hacer un estudio histórico, independiente y bíblico también, uno descubre que no es tanto así, ¿no? Uno descubre que no es tanto así y que Dios siempre tuvo un remanente. Indudablemente que este remanente, en su inicio, la iglesia que dejaron los apóstoles, liderados por Cristo, no tuvo un nombre como tal, un nombre institucional. Pero es interesante, y hoy los vamos a conocer, porque existieron grupos de hermanos anónimos que estaban distribuidos en diferentes partes, no solamente Roma, Jerusalén, sino que Dios los salvaguardó a ellos para poder mantener ese mensaje del caballo blanco, ¿se acuerdan? Fiel, puro. Dios siempre tuvo un remanente, ¿no? De manera anónima. En esos siglos, cuando la iglesia pasó de ser la iglesia pura, en ese proceso de irse distorsionando doctrinalmente, porque recuerden que la iglesia pasó de una fase de ser perseguida por el Imperio Romano y pasaría luego a ser la perseguidora. Y eso lo vamos a ver en los siglos 4, 5, porque ya los problemas no solamente serían en torno a la adoración a los dioses romanos, sino recuerden también que en la iglesia cristiana que se casa con el Estado recibe el favorecimiento de Roma y los favores. Entonces el emperador de alguna forma va a buscar que no haya competencia, por así decirlo, ya que con los edictos que Constantino y los concilios que Constantino va a promulgar, entonces esta iglesia que fue perseguida ahora es favorecida, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo de alguna u otra forma esta iglesia que está casada con el Estado o el Imperio Romano va a empezar a perseguir a todos aquellos que ya no comulgan con su manera de interpretar la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar hoy? Lo que vamos a estudiar hoy, en la primera parte, es a Constantino. Luego veremos algunas herejías que se dieron en los siglos 3, 4 y 5. De allí vamos a pasar a ver a la iglesia, a esa iglesia que mantuvo en silencio, en ese supuesto anonimato, aunque siempre estuvo presente ahí, y que fueron la muela de juicio de la Iglesia católica como institución en los siglos 4 y 5, porque ahora los perseguían justamente por no alinearse con las creencias que tenía pues la iglesia emergente, ¿no? La iglesia emergente católica. Recordemos que católico, el término católico no tiene como ende una atribución de manera particular porque de latín significa universal, sino que ya en los siglos 4 y 5 ese término de católico se acuñaría ya a esta institución. Sientan las bases siglo 4 siglo 5 lo que sería la institución católica como tal, lo que es hasta hoy la Iglesia Católica Romana. Muy bien, con esta introducción entonces No tiene internet. vamos a compartir pantalla para que ustedes puedan Está ver. cargando. Vamos a damos la bienvenida a nuestras hermanas que se han unido, hermana Gloria desde Perú, hermana Magdalena también allí. Sean bienvenidas ustedes. Vamos a comenzar entonces con el seminario Iglesia favorecida, Iglesia perseguida e Iglesia favorecida, siglos 1 al 5 en la segunda parte, pues la segunda parte del seminario anterior, ¿no? Llama mucho la atención, familia, la iglesia de los apóstoles, esta iglesia de Hechos 15, la iglesia colegiada, ¿se acuerdan? Esta iglesia, este liderazgo colegiado, ¿por qué colegiado? Porque entendía que el liderazgo era de todos. La iglesia que se reúne en el concilio de Hechos 15 no entiende un liderazgo jerárquico, donde pues se fuerza el texto al hacer entender, y esto lo enseñan nuestros hermanos católicos, que Pedro tenía la supremacía en todo. Y eso no es tan cierto, porque ya cuando usted lee el libro de Hechos 15, nota claramente que el liderazgo es compartido, no solamente Pedro, sino de todos, por eso se llama colegiado.
¿no? Y entonces esto nos muestra que este liderazgo colegiado buscaba que el enseñar, predicar y sanar sea un trabajo de toda la iglesia. Te recordarán cuando Esteban fue muerto, la iglesia a donde iba, pues ellos predicaban el evangelio, ¿no? Ellos enseñaban la palabra, como dice Hechos 15, 35 y 5, 42 y por ende hacían un trabajo de sanidad. Pero cuando yo digo sanidad, no solamente debe interpretarse como una labor propia de los médicos o de los galenos o de quienes siguieron la línea médica, porque también terapeugo, que es el término o el verbo para terapia, entonces se aplica también al cuidado, al acompañamiento, ¿no? Al monitoreo, a la enseñanza, a la docencia, tarea que como miembros de iglesia muy bien podemos hacer, porque terapeuta también significa eso, acompañamiento también. Mateo capítulo 5, 10 al 12 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Interesante. Ya el Señor lo diría en este libro, en sus palabras, a los eventos que se vendrían. ¿Se acuerdan ustedes de la persecución en Roma? Muchos cristianos muertos. Y Jesús llamaría bienaventurados a los que padecen persecución. Hoy en día somos perseguidos indudablemente, de diferentes formas. Y creemos como adventistas que un día estas crisis, estos eventos que se dieron en el pasado sangrientos, otros creemos que ya se vienen dando, no es que se van a dar, ya se vienen dando de manera focalizada en regiones del mundo para quienes defendemos nuestra fe. Juan 15, 20 dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Mateo 24, 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos delante de todas las naciones por causa de mi nombre. Según de Timoteo 3:12 dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, dice la palabra y el Señor, padecerán persecución. Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo a veces me pongo a pensar, familia, para quienes me están escuchando, tribulación, persecución, pruebas. Y a veces pensamos, pues, o alguno puede estar esperando la gran tribulación o la gran persecución cuando ya en tu trabajo, en la universidad, siendo honesto, deshonesto, en tu estilo de vida cada día, el sábado, tu fidelidad en los diezmos, de alguna u otra forma estamos siendo perseguidos por nuestra lealtad a Dios. Indudablemente que vivimos micro persecuciones, micro crisis en nuestra vida. A veces me pregunto y digo si estas pequeñas crisis que nos tocan pasar o enfrentar nos doblegan, imagínense ustedes cómo será cuando lleguen las persecuciones grandes. Hay una cita que está en el libro de Hechos, capítulo 26, 22 al 32, donde Pablo se dirige a Agripa. Y hay una expresión que ustedes seguramente la han escuchado, porque Pablo está predicando a este gobernante llamado el rey Agripa, que quedó impactado con el mensaje del apóstol Pablo. Y entonces Agripa diría, por poco y me persuades a ser cristiano. Fíjese que la experiencia de Agripa fue el testimonio público de Plinio, de este gobernante, este gobernador que le escribe a Trajano, un emperador romano, donde él le cuenta muy preocupado, Plinio le cuenta muy preocupado a Trajano, que son romanos los dos, y mire lo que le cuenta Plinio a Trajano. De paso, Trajano fue uno de los perseguidores de la iglesia entre los siglos 3, 2 y 3. Plinio, Plinio investigó a los cristianos y escribió que se reunían en un día fijo antes del amanecer y cantaban himnos a Cristo como a un Dios. Me fascina esta parte, porque Plinio da evidencia de que la iglesia del siglo II seguía guardando el Shabbat, el sábado. Miren, se reunían en un día fijo antes del amanecer y cantaban himnos a Cristo como a un Dios. También dijo que hacían un juramento moral, prometían no robar, no cometer adulterio, no mentir,
después se separaban y luego se reunían otra vez para comer juntos. Y me fascina este informe que hace Plinio porque lo que él está reportando es lo que la iglesia hacía, familia o queridos oyentes, es lo que la iglesia hacía. Por eso la iglesia se multiplicaba. Y eso es algo que no lo lograban entender los emperadores o los gobernadores romanos, porque esto había conseguido que los templos romanos, el culto a Diana y otro tipo de dioses en el panteón de los dioses romanos, sencillamente que eran vacíos. Los vendedores, por ejemplo, de imágenes o de carne sacrificial para los ídolos romanos, se quedaban sin venta. Lamentablemente, gracias a los cristianos que empezaron a llenar los templos. La predicación no era cuestión de don, como hoy en día algunos lo pueden entender, era tarea de todos. La predicación era tarea de todos, apreciados. Y eso es lo que le impacta a Plinio. Por eso es que Trajano llevaría adelante esas persecuciones sangrientas para revertir ese crecimiento exponencial de la iglesia en estos siglos. Constantino 306-337. Después surgió el emperador Constantino I, conocido como Constantino el Grande. Constantino cambió mucho la situación del cristianismo. Después de una fase de persecución, llegamos a Constantino en estos años y él va a hacer un giro de 360 grados, en el sentido de que la iglesia pasaría de una fase de persecución a una fase de, por así decirlo, libertad de culto, de favorecimiento. No persiguió a los cristianos y comenzó a favorecerlos. Según la tradición cristiana, antes de una batalla importante, la Battle of the Milvian Bridge, Constantino tuvo una visión de la cruz y creyó que el Dios cristiano le daría la victoria. Es decir, para esta batalla, él asumió que el éxito de haber puesto la cruz en todos sus escudos y la cruz, él asumió que la victoria fue gracias a esa cruz. Y entonces, un poquito indagando en la historia, eso lo llevaría a él a bautizarse él mismo con su caballo, a sumergerse y bautizarse él mismo en un determinado lugar. Y entonces él se vuelve cristiano gracias a esa visión que tuvo y a ese logro de la victoria en esa batalla. Y eso llevó pues a que él apoyara al cristianismo. Después de la victoria en la batalla del Puente Milvio, en el 312, Constantino cambió radicalmente, ojo con esto, la relación entre el Imperio Romano y los cristianos. Antes de él, los cristianos habían sufrido persecuciones, con él comenzó un periodo de tolerancia y apoyo. Por así decirlo, fin de las persecuciones, 313, no se olviden, esa fecha es clave. Constantino, junto con el emperador Licinius, promulgó el famosísimo Edicto de Milán. Esto significó que se dio libertad religiosa en el imperio. Los cristianos podían adorar públicamente. Se devolvieron propiedades y templos que habían sido confiscados durante las persecuciones. Este fue el cambio más importante. El cristianismo pasó de ser perseguido a ser una institución legal. Interesante, fíjense ustedes, miren ese cambio radical el 313. ¿Qué más hizo Constantino? Constantino ayudó directamente a los cristianos, financió la construcción de grandes basílicas, dio privilegios legales al clero, permitió que los obispos actuaran como jueces en algunos conflictos. Iglesias que construyó Constantino, el Old Street debe ser Peter's Basílica en Roma, la iglesia de San Pedro, o perdón, San Pedro es ahí, de Roma, la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, Laterán Basil y así, y otro tipo de construcciones que Constantino entrega a los cristianos como muestra pues de su cariño, de su afecto por ese logro en esa batalla del puente Milvio, imagínense ustedes. Y entonces la iglesia empieza entonces no solamente a recibir esos favores en torno a estructuras, edificios, templos, sino que ya empieza a mezclarse ya, ¿no? La política, el Estado con la iglesia. Llega el Edicto de Milán.
este edicto de Milán, enunciado por Constantino, y el emperador y Licinius proclamaron el edicto de Milán. Este edicto fue importante. ¿Por qué? Porque estableció libertad religiosa en todo el Imperio Romano, legalizó el cristianismo, devolvió propiedades y permitió a los cristianos construir iglesias y reunirse libremente. Yo recuerdo un profesor de historia que lo presentó de la siguiente manera cuando hablaba de Constantino, ¿no? Cuando él habla de Constantino, él presenta la iglesia antes de Constantino y la iglesia después de Constantino. La iglesia antes de Constantino se reunía en las casas. Todos participaban en el liderazgo. Todos contribuían en la participación activa de la iglesia. Todos cantaban en el coro, todos predicaban, todos enseñaban. Pero fíjese, después de Constantino cambió, porque ya dejaron las casas y fueron a los templos. Ya no predicaban todos, solamente los obispos, ¿no? Ya no evangelizaban, ahora solamente era una curia, un grupo reducido. En el coro dejaron de cantar, porque cantaban, ¿se acuerdan de Plinio? Todos cantaban, ahora cantan los coros gregorianos. Miren ese cambio de grupo pequeño a templo. No, no estoy diciendo que sea malo ir al templo, ¿no? Pero es que, fíjense, la iglesia surge en un contexto de grupos pequeños y es algo que no debería morir en nosotros, la importancia de las células, del liderazgo de todos, de entender que el liderazgo es de todos, no solamente los pastores, que Dios ha puesto para que nos lidere, pero nuestra tarea también es acrecentar conocimiento en procura del avance en la obra. El Edicto de Milán. Fue un acuerdo proclamado en el año 313 por Constantino y este emperador llamado Licinio. Bueno, ya dijimos que estableció libertad religiosa, fin de la persecución, devolución de bienes. Antes de esto, los cristianos habían sufrido persecuciones, especialmente durante la gran persecución de Diocleciano con el edicto. El cristianismo dejó de ser ilegal, la iglesia pudo organizarse libremente, comenzó, fíjense, una nueva relación entre el Estado y la iglesia. En resumen, no hizo al cristianismo religión oficial, eso vino después, pero marcó el inicio de su legalización y expansión en el Imperio Romano. Y eso es cierto porque la iglesia como institución cobra fuerza en los siglos 4 y 5, perdón, en adelante. Pero miren, estas son las etapas tempranas en el surgimiento de la iglesia como institución católico romana. El concilio de Nicea, el año 325 después de Cristo. ¿Qué de importante es este concilio? No se olviden de este concilio llamado Nicea. Fue el primer concilio ecuménico de la iglesia. Constantino lo convocó porque había una gran división doctrinal en la iglesia. Ustedes recordarán en el seminario sobre el canon, porque hemos dictado un seminario sobre el canon bíblico. Y ustedes recordarán que el canon, mucho antes de la atribución que se dan los hermanos católicos de decir que ellos son los precursores, mucho antes de sus concilios, que ellos se atribuyen como tal, ya la iglesia del siglo I, la iglesia del siglo II tenía claro el tema del canon. ¿Por qué? Porque ya habían conseguido filtrar o discriminar en torno a los libros apócrifos. Ya en los días del siglo I y en los días de los apóstoles habían pseudos, por ejemplo, libros del Antiguo Testamento, de la Torá, que se distribuían. Recuerden que en la época intertestamentaria, cuando Dios dejó de iluminar en el Antiguo Testamento, hubo un periodo de más o menos 3 siglos, donde en esos 3 siglos los comentaristas van a escribir comentarios pseudoepígrafes. ¿Qué significa pseudoepígrafes? O sencillamente no lo escribió el autor. Por ejemplo, dice un pseudo Samuel, un pseudo Daniel, eso se llama pseudoepígrafe. Ponerme el nombre de un profeta no siéndolo. Y lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Pero llama la atención el hecho de que la iglesia del primer siglo también leía libros pseudoepígrafes, o si quieres llamarlo apócrifos. Esa preocupación lo tuvo la iglesia el primer siglo y esa misma preocupación llevaría a Constantino
bajo el supuesto de una división doctrinal, vamos a unir la iglesia, por eso se gesta el concilio de Nicea. Más adelante veremos cuáles eran esas diferentes, la diferenciación doctrinal que existía ya en los siglos 3, 4, porque eran muy fuertes, muy marcadas, entre ellas el arrianismo, el docetismo, el ascetismo, por ejemplo. El concilio de Nicea reunió a unos 300 obispos. ¿Y a qué conclusión llegó este concilio de Nicea? En torno a tener que unificar criterios, porque los docetistas decían una cosa en relación a Cristo, y así el arrianismo decía pues que Cristo no era totalmente Dios, etcétera, etcétera. Entonces, este concilio, promovido por Constantino, de alguna u otra forma, permitió un criterio más unificado en torno a el verdadero Dios, Jesús, el verdadero Dios, condenó el arrianismo, redactó el credo de Nicea. Constantino no definió la teología, pero reunió y protegió el concilio para que la iglesia resolviera el conflicto. El credo de Nicea, creado en el año 325 después de Cristo, en llamado el primer concilio de Nicea, su objetivo fue explicar claramente quién es Jesús y defender que Jesucristo es verdadero Dios y no apenas una criatura. Es de la misma naturaleza que el Padre, se hizo hombre, murió y resucitó para salvar a la humanidad. En pocas palabras, el credo de Nicea es una declaración que define las creencias básicas del cristianismo sobre Dios y Jesucristo. Y ustedes estarán pensando, cuando yo menciono esto, porque es parte de la historia, qué interesante, ¿no? Cómo esta iglesia emergente, la iglesia católica institucional, está preocupada por la unicidad de las creencias, en este caso en torno a Jesús, su divinidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los errores que se darían más adelante de fondo y de forma? Porque no solamente bastaba con cuidar la creencia, ¿no? Tener una sola creencia o esté unificada, sino que sus problemas posteriores serían la introducción de la hermenéutica o la comprensión sobre doctrina ya errada y sesgada que la defendería la Iglesia, como por ejemplo es el culto a María, la inmortalidad del alma, etcétera, etcétera, que vamos a ver más adelante. Muy bien, pero no es que las persecuciones se acabaron. Recuerden que cuando estamos hablando del Edicto de Milán y el de Nicea, Constantino, 313, no significa que las persecuciones acabaron. Las persecuciones que vendrían después ya no serían de romanos como imperio hacia los cristianos por asuntos, ustedes recordarán lo que vimos en la ocasión anterior. ¿Por qué Roma perseguía a los cristianos? Roma persiguió a los cristianos porque ellos se dieron cuenta que eran un grupo sectario, los judíos. Dos, porque adoraban a un dios llamado Jesús y no adoraban a los dioses del panteón romano. Entonces, esa persecución se extingue porque ahora la iglesia se casa con el Estado. Ahora las persecuciones se empiezan a dar entre cristianos. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Dos realidades al mismo tiempo. Mientras en Roma, con el Edicto de Milán, los cristianos ya no son perseguidos, el imperio sasánida, en Persia, los cristianos sí son perseguidos. ¿Por qué los persas perseguían cristianos? No era solo religión, era también política. Roma igual ahora cristiana. Es decir, si tú estabas en Persia y si adorabas al Cristo, al Jesús, te relacionaban con Roma y ahí venía entonces la persecución. Entonces los persas pensaban, si eres cristiano, eres un aliado de Roma y los veían como posibles traidores. En el siglo V, los vándalos, un pueblo germánico, gobernaban el norte de África. Ellos eran cristianos arrianos, mientras la mayoría de la población era cristiana nicena católica.
Por esa diferencia religiosa, algunos reyes vándalos persiguieron a los cristianos católicos, expulsaron obispos, cerraron iglesias y exiliaron clérigos. La persecución fue especialmente fuerte bajo el rey Unérico. Vándalos, África del Norte, siglo V, gobernantes arrianos. Persecución contra cristianos nicenos católicos. En el siglo V, los vándalos gobernaban el norte de África, ellos eran cristianos arrianos y persiguieron a los cristianos nicenos, le llaman nicenos del concilio de Nicea, porque tenían una doctrina diferente sobre Jesús. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que la iglesia comandada ahora por Constantino, o favorecida, por así decirlo, está buscando esa unidad de doctrina, pero se olvidan pues que están aún los arrianos y están los docetistas, y entonces ese conflicto llevaría más adelante a las cruzadas, por así decirlo, y a esas persecuciones sangrientas. Ahora vemos a estos reyes germanos o a los persas persiguiendo a los cristianos, pero esa misma actitud con la que fueron perseguidos los obispos de estas iglesias, de la Iglesia Católica Emergente, sería el argumento que usaría la Iglesia más adelante, como lo sería la persecución de la Inquisición, para matar y llevar a muerte a todos aquellos que estén en oposición a las creencias de la Iglesia Católica Romana. Muy bien, y ahora vamos a ir viendo un poquito acerca de conceptos sobre herejías, con qué herejía se enfrentaba Constantino y los obispos de la iglesia emergente llamada católica, que surge entre los siglos 4 y 5 con fuerza, ¿no? Esa es su plataforma de surgimiento, por así decirlo. El docetismo. Y es importante que ustedes conozcan estos términos. ¿Por qué? Porque va a haber un día en que usted te va a tener que enseñar o va a tener que discutir con alguien sobre la historia de estos siglos. Y es que el docetismo era una corriente de pensamiento doctrinal muy fuerte en estos siglos. Fue una herejía cristiana de los siglos I y II que enseñaba que Jesús no tenía un cuerpo humano real. La palabra viene del griego dokein, que significa parecer o aparentar. Idea principal, los docetistas decían Jesús solo parecía humano. Su cuerpo era una ilusión. No sufrió realmente ni murió físicamente. Según ellos, el Hijo de Dios no podía tener un cuerpo material porque la materia era considerada mala. Interesante. Y a veces me pongo a pensar con respecto a algunos, es una reflexión personal mía, con respecto a algunos grupos de hermanos dentro del adventismo. No les voy a llamar con términos despectivos, no, no, no. Voy a llamar hermanos separados, que cuando hacen estudios sobre la naturaleza de Cristo ponen en duda su naturaleza humana. ¿No se imaginan ustedes los seminarios que se dan y se gastan? Y hay hermanos que se adentran en querer conocer temas donde no solamente la Biblia guarda silencio, sino que a veces caemos en una situación de querer forzar aspectos o de dudar, sería el término, ¿no? En torno a la naturaleza de nuestro Señor. Fíjese, este grupo llamado los docetistas no aceptaban la divinidad de Cristo. He escuchado hermanos que cuestionan, por ejemplo, la divinidad de Jesús. Algunos creen que era plenamente, algunos creen que es plenamente Dios, otros creen que era mitad Dios, mitad hombre, y así a veces nos gastamos en esos temas cuando la Biblia da evidencia tangible de su naturaleza divino-humana. Bueno, eso será tema de otro estudio, pero la Biblia sustenta eso indudablemente. La Biblia enseña que Jesús se hizo verdaderamente hombre, tuvo un cuerpo real, sufrió y murió realmente. Por ejemplo, Primera de Juan 4, 2 al 3 dice que confesar que Jesucristo vino en carne es señal de la verdad. Juan 1:14, el verbo se hizo carne porque era porque era un problema. Si Jesús no tuvo cuerpo real, entonces no habría encarnación verdadera, no habría sufrimiento real, la redención en la cruz quedaría en duda. Por eso la iglesia lo rechazó muy temprano. En una frase, docetismo, creer que Jesús solo parecía humano,
pero no lo era realmente. Lamentablemente se ha inquistado eso en este tiempo en algunas corrientes, algunos hermanos separados, y se cuestiona la divinidad de nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que sustentaba el arrianismo? Jesús no era plenamente Dios. Niega la divinidad de Cristo. El modalismo o sabelianismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no son personas distintas, sino manifestaciones de un solo Dios. Niega la Trinidad como tres personas. Apolinarismo. Jesús tiene cuerpo humano, pero no mente humana. El logos reemplaza su mente y niegan la humanidad completa de Cristo. Nestorianismo. Cristo estaría dividido en dos personas, una divina y otra humana. María no sería madre de Dios. Divide la persona de Cristo. Y fíjense ustedes, monofisismo. Cristo tiene solo una naturaleza, la divina, absorbe a la humana, niega las dos naturalezas de Cristo. Pelagianismo, el pecado original no afecta totalmente al ser humano. El hombre puede salvarse por su propio esfuerzo. Imagínense ustedes, es creencias o doctrinas que en estos siglos, miren, 4, 3, 4, esa es la preocupación que llevaría a Constantino y a la iglesia emergente a buscar la unidad. Para eso indudablemente usaría la fuerza, porque se quería una unidad. En el fondo está bien, de alguna forma se está reconociendo la divinidad de Cristo, pero así como la iglesia está forzando a tener una unidad de criterio en torno a Cristo y su divinidad, posteriormente vendrían otras herejías que ya las vamos a analizar seguidamente. Herejías, desviaciones introducidas o consolidadas. Autoridad de la iglesia por encima de la Biblia. Aquí nos encontramos con un gran problema para esta iglesia que está buscando la unidad de criterio y que está peleando con el docetismo, el arrianismo. Miren ustedes el problema ahora de la iglesia del siglo 4 y 5. La autoridad de la Biblia. La Biblia deja de ser la única norma. Los concilios y obispos defienden doctrina obligatoria. Ojo con esto. Credos impuestos bajo pena civil. Credos impuestos bajo pena civil. Disidentes perseguidos como herejes. Aquí ya aparece el concepto de herejes, imagínense. Bajo esos credos impuestos. Esto contradice a lo que dice Hechos 17:11 y Isaías 8:20. Aquí nace el principio católico. La iglesia interpreta la escritura, no la escritura interpretando la iglesia. Este conocimiento, esta información tienen que recordarla de los siglos 4 y 5. Siglo 4, la teología del alma inmortal. Bueno, y tendría su determinante como surgimiento de una extensión de la concepción griega platónica. La base de ello, culto a los muertos, oraciones por los difuntos, el purgatorio. Ya Eclesiastés 9:5 diría todo lo contrario, los muertos nada saben. El adventismo llamaría esto una herejía filosófica infiltrada, no cristiana. Inicio del culto y exaltación mariana, siglo V, evento clave, Concilio de Éfeso 431. Título Teotocos, Madre de Dios. Aunque el título se defendió cristológicamente, abrió la puerta a, miren ustedes este concilio, el Teotocos, o sea, Madre de Dios, Teo es Dios, Tocos Madre, daría lugar a la veneración, intercesión mariana posterior. La veneración y posteriormente sería la intercesión de María. Este dogma, esta creencia o credo, como quieras llamarle, sería impuesto posteriormente. Ya Timoteo desmentiría esta herejía, porque en otro término, herejía, cuando refiere en 1 Timoteo 2:5, un solo mediador entre Dios y los hombres. Para al adventismo, este es un desvío progresivo, no apostólico. Ahora, familia, vamos a ver qué dicen el magisterio de la iglesia cuando se los confronta en torno a la persecución. ¿Cómo entienden nuestros hermanos católicos las persecuciones entre los siglos 3, 2, 3, ¿no? ¿Cómo lo entienden ellos? Incluyendo también la persecución de Roma por Nerón, ¿se acuerdan?
La iglesia verdadera sufre, no se reemplaza. La idea es esta. Durante el Imperio Romano, los cristianos fueron perseguidos, pero la iglesia no desapareció ni fue reemplazada por otra. Eso es lo que enseña el magisterio, mire. La misma iglesia siguió existiendo, aunque sufriera persecución. En la interpretación católica, la persecución no significa que la iglesia se corrompió o fue sustituida, sino que la iglesia sufrió por ser fiel a Cristo. Voy a repetir otra vez para que ustedes se den cuenta el mensaje errado que está camuflado aquí. En la interpretación católica, las persecuciones, si queremos hacerlo plural, no significan que la iglesia se corrompió o que fue sustituida, sino que la iglesia fiel sufrió a Cristo. Es la afirmación que ellos dan. Ellos no aceptan que ya la iglesia que partió del siglo 100 en adelante, la iglesia que dejó de ser la iglesia del caballo blanco, la iglesia pura, ellos no aceptan, por ejemplo, en el liderazgo, ese liderazgo colegiado que empezó a caer en manos de los obispos y que cada vez se fue tornando más institucional con el tema de los credos y que poco a poco la iglesia se fue apartando del registro bíblico y del modelo de liderazgo apostólico colegiado. La iglesia no va a aceptar que esas persecuciones, ¿no? Las persecuciones que fue objeto la iglesia en los siglos 2, 3 y entrados al 4 y 5, ellos no aceptan pues que la iglesia haya tenido desvío en todo ese proceso. Entonces ellos no aceptan que la iglesia sí, pues sí cayó en una apostasía progresiva, aunque Roma no perseguía por eso. Ya ustedes saben por qué perseguía a Roma. Pero los católicos, hermanos católicos, no aceptan que la iglesia del siglo I en adelante empezó a caer en un desvío realmente muy, pero muy garrafal, por así decirlo, ya que se iba apartando del modelo ideal de liderazgo y del registro bíblico como tal. Y aquí nos adentramos con algunos términos que es bueno que ustedes los sepan, llamados los lapsi y los libelli. Ya son dos términos que ustedes van a conocer ahora. Se llama la crisis de los lapsi. La iglesia tiene autoridad para restaurar. Ese es el concepto que tiene la iglesia y es lo que dice la iglesia católica en torno a los siglos 3, 4 y 5. La iglesia tiene autoridad para restaurar. Los libelli. Muy bien, prueban el dilema real. No era cuento, era administración imperial. Los libelli, ¿qué eran los libelli? Eran certificados oficiales del Imperio Romano que demostraban que una persona había sacrificado a los dioses. Esto muestra que la persecución contra los cristianos no es una historia o rumor, sino una política administrativa real del gobierno imperial. En los siglos II, en los siglos III, cuando Roma perseguía a un cristiano, vamos a suponer yo, y si yo renunciaba a mi fe como cristiano, a mi lealtad a Dios, yo compraba bajo voto de juramento este documento llamado Libeli. Y entonces cuando yo compraba bajo juramento de negación mi fe, el documento llamado Libeli, yo quedaba liberado, ¿no? De los cargos, incluyendo la muerte. Y a eso se le llamaba los lapsi. ¿Quiénes eran los lapsis? Aquellos cristianos que renunciaban a su fe para no morir bajo estas persecuciones. La lectura católica suele ver la disciplina penitencial y la reconciliación como ejercicio legítimo de autoridad pastoral, defendiendo que la santidad de la iglesia no depende de que todos sus miembros sean impecables. Ya les voy a explicar esto. Constantino providencia con riesgos, pero sin apostasía total. El 313 no se lee como fin de la iglesia fiel, sino como fin de una etapa sangrienta y apertura para vida pública. Se reconoce el riesgo de mundanización, pero no se concluye que la iglesia pierda su identidad esencial. Fue un cambio bueno con peligros, pero no destruyó a la iglesia. Es decir, la iglesia católica sigue defendiendo su posición de que esta era una purificación que la iglesia necesitaba, pero la iglesia no acepta que ya se empezaron a introducir herejías dentro de ella, los siglos 2 y 3. ¿Qué sucede? Que la iglesia cuando ve la persecución dice que es bueno, y que estas personas que se apartaron, y eso lo vamos a ver más adelante con Agustín de Hipona, quien de alguna forma quiso forzar a estos cristianos
aquellos que se apartaron o renunciaron a su fe, porque la iglesia, bajo esa facultad que tiene de restaurar, imagínense, de restaurar a aquellos que renunciaron a su fe, esa modalidad que usaron los romanos como imperio para perdonarle la vida, serían las gulas papales que se usarían más adelante para vender terrenos en el cielo y canjear tu salvación para el cielo. Miren cómo ustedes, yo solo dije la vez pasada, cómo la Iglesia Católica Romana tomó el modelo de liderazgo del Imperio Romano, de los emperadores. Y cuando usted analiza, por ejemplo, la estructura del liderazgo dentro de la Iglesia Católica, se ha tomado eso. Se ha tomado muchas cosas, no solamente en la usanza, en la liturgia, en la práctica, hasta el día Domini en relación al tema del sol. Es decir, estos edictos llamados o estos certificados llamados libelli serían lo que más adelante serían las gulas papales o las indulgencias, si quieres llamarle, ¿no? Seguimos con la posición católica en torno a las persecuciones. No se vayan a olvidar, ya toda esta parte es la posición católica sobre las persecuciones entre los siglos 2, 3. Persecución, prueba de identidad y purificación, no desaparición. La persecución no prueba que la iglesia verdadera se hizo invisible, sino que la iglesia visible sufrió. La carta Plinio Trajano muestra que el Estado presiona a renunciar y castiga la persistencia. La persecución de Decio es vista como una prueba que obligó a la iglesia a clarificar disciplina y penitencia. Decio obligó a todos a sacrificar a los dioses romanos. Quienes lo hacían recibían un certificado llamado, ya lo dijimos, libellus. Algunos cristianos se dieron por miedo. Después quisieron volver a la iglesia. Esto obligó a la iglesia a decidir cómo disciplinar y perdonar a los que negaron la fe. No sé si ustedes están entendiendo esta parte. Es decir, la iglesia ya de los siglos 4, 3, 4 y ciclo, la iglesia que está constituida, y entonces se empieza a revisar esto que pasó en los siglos 3, 2 y 3, y se pregunta y dice, ¿qué hacemos con estos hermanos que renunciaron por miedo a morir, o sus familias, o los hijos de ellos? ¿Qué hacemos con ellos? Y la iglesia emergente se siente con la autoridad de purificar, de restaurar a estos que compraron estos certificados que se llamaban libelis y estas personas se llamaban lapsis. Siempre existió una sola iglesia, dicen los hermanos católicos. Dentro de ella había muchos cristianos no famosos llamados fieles anónimos, dicen ellos. Esto podían ser creyentes que practicaban su fe en casa, mártires desconocidos, pequeñas comunidades discretas, pero no formaban otra iglesia separada. Y ahí nos encontramos con un gran error, porque no es cierto. Y esto lo voy a adelantar. ¿Por qué no es cierto? Porque sí, habían grupos anónimos, iglesia, familia que me están escuchando, sí habían grupos no con nombres, ni que se habían casado con el Estado. Y no solamente era un grupo de remanente, habían varios grupos que los vamos a conocer seguidamente, no se vayan. Los verdaderos creyentes no estaban fuera de la iglesia, sino dentro de la misma iglesia, dice la posición católica, aunque muchos no fueran conocidos ni líderes. La posición católica, la interpretación católica de continuidad histórica de la iglesia, según ellos, no existieron iglesias paralelas, sino fieles dentro de la misma iglesia. Y eso no es cierto. Porque en los siglos de persecución que sufrió la iglesia, en los siglos 4 y 5, donde empezó el surgimiento del catolicismo como institución religiosa, cuando yo digo institución religiosa me estoy refiriendo como tal. En ese tiempo la iglesia no era una sola, existían diferentes grupos, ¿ya? Que enarmolaban la verdad muchas veces en el anonimato. Seguimos con la posición católica sobre la persecución. Durante las persecuciones, algunos cristianos negaron su fe por miedo. Después quisieron volver a la iglesia. Hubo dos opiniones. Unos decían no aceptarlos nunca, otros decían perdonarlos si se arrepiente. La iglesia decidió perdonarlos y recibirlos otra vez. Luego, en el 313, Constantino, el Grande o el Uno, permitió, con el Edicto de Milán, terminar estas persecuciones, aunque esto también trajo nuevos riesgos para la iglesia, y eso yo lo dije, ¿no? La introducción de nuevas herejías. Al recibir apoyo del emperador, algunos líderes religiosos comenzaron a buscar poder y privilegios.
La iglesia empezó a depender del Estado. Esto podía afectar la independencia espiritual de la iglesia. Conversiones por conveniencia. Miren ustedes, eso es interesante. Antes de ser cristiano era peligroso. Después del 313, muchas personas se hicieron cristianas por interés político o social, no por fe verdadera. Esto podía debilitar la vida espiritual de las comunidades. Conflictos doctrinales más visibles con la iglesia ya pública surgieron debates fuertes sobre la fe. Y ya lo dijimos, el arrianismo, disputas sobre si Cristo era Dios o no. Esto llevó a reuniones como el primer concilio de Nicea. Riqueza y privilegios. La iglesia comenzó a recibir terrenos, dinero, etcétera. Esto podía generar y generó corrupción y ambición en líderes. Eso empezó a verse con más claridad después de la paz constantina y sobre todo en los siglos 4 y 5. Herejía era considerado un delito civil. Aquí está la clave. La herejía dejó de verse solo como un error religioso y empezó a tratarse también como un problema legal y político. O sea, equivocarse en doctrina ya no solo era asunto de debate teológico, disciplina eclesiástica, sino que podía traer castigos civiles, exilio, confiscaciones o también la reprensión. Y aquí pues encontraríamos ya la persecución, esa persecución entre cristianos. Algunas citas, algunas citas de algunos historiadores de entre los siglos 4 y 5, Iglesia, Estado y coerción. Agustín defendió el uso de la coerción civil contra disidentes, los donatistas, apelando a compelarlos o a compelarlos a entrar de acuerdo a Lucas 14:23 en su carta 93. Un estudio académico moderno resume que Agustín argumentó, compel them to come in, to come in. Lucas 14:23, en el debate sobre coerción. ¿Qué sucede? Que San Agustín de Hipona, un padre de la Iglesia Católica, al ver estos problemas de haber sido algunos separados de la Iglesia por el tema herejía, por el tema, perdón, de haber comprado estos certificados, que es bueno que lo recordemos, se llaman los Libelli. Entonces la pregunta que se hizo la emergente Iglesia Católica es, ¿y ahora qué hacemos con estos cristianos que renunciaron a su fe? Entonces entra en escena este hombre llamado San Agustín de Hipona, que de alguna forma, él tomándose este texto de Lucas, entonces él quiere forzar a los cristianos, a estos cristianos, para entrar nuevamente a la iglesia. Él va a usar la fuerza, por así decirlo, para poder hacer que ellos vuelvan, ¿no? Por eso dice que Agustín defendió el uso de coerción. Domingo como día civil de descanso, Constantino 3:21. El texto legal del Codex Justiniano preserva la ley descanso en el Santo Domingo. Fíjense, 321 para jueces y población urbana, permitiendo trabajo agrícola. No solamente San Agustín está forzando que a estas personas que son donatistas, que tienen serios problemas en torno a la divinidad de Cristo, le quiere forzarlos a ser cristianos, sino que también ya vemos esta instauración del domingo como tal, dejando de lado al sábado 321, indudablemente, ¿no? Sí. ¿Qué defendían los rigoristas? Avisarle que a las 5 este salón lo usan para los aventureros. Ya termino ya, medio horita, sí. ¿Qué defendían los rigoristas? Decían que los cristianos que negaron a Cristo durante persecuciones no debían volver a la iglesia. Los obispos que habían cedido no tenían autoridad válida. La iglesia debía ser pura y separada de los pecadores graves. El caso más conocido fue el movimiento donatista en el norte de África, porque aparece la fecha del 354-430, porque es el tiempo en que Agustín de Hipona luchó teológicamente contra los donatistas, defendiendo que la iglesia puede perdonar al arrepentido y que la validez de los sacramentos no depende de la perfección del ministro. Agustín defendió dos ideas claves. La iglesia puede perdonar a quien se arrepiente, los sacramentos sí son válidos, aunque el sacerdote no sea perfecto, porque el poder viene de Dios, no del sacerdote. Donatista, cristiano que creía que la iglesia debía ser perfecta y que los sacramentos dependen de la pureza del sacerdote.
Ah, ya, yo me estaba confundiendo con docetista, este es donatista, ¿ya? No se olviden. El donatista es la persona que cree que la iglesia debe ser perfecta y que los sacramentos dependen de la pureza del sacerdote. Y San Agustín, cuando se encuentra con un donatista, él quiere forzarlos a ser parte de la iglesia católica como tal. Sacramentos ex opere operato, una forma camuflada de herejía. Miren ustedes. Catecismo Vaticano. Los sacramentos actúan ex opere operato por el hecho mismo de la acción realizada. Purificación post-mortem, purgatorio. El catecismo, tras la muerte puede haber purificación para entrar al gozo del cielo. Recompensa, castigo inmediatamente después de la muerte, marco doctrinal. El catecismo dice cada uno puede ser recompensado inmediatamente después de la muerte. Catecismo, inmediatamente después de la muerte, las almas, estado de condenación, esto no prueba que todo naciera en el siglo IV, pero sí muestra que estos son los ejes de la apostasía posterior. Miren, estos sacramentos se les llama ex opere operato porque la persona que los ponía en práctica, que los abrazaba, que creía en ellos, asumía que de alguna otra forma ya era salvo. Opere operato es una expresión latina que significa el sacramento funciona por el hecho de realizar el rito. Es decir, según esta doctrina, si se realiza el rito correctamente, bautismo, Eucaristía, entonces la gracia de Dios se comunica automáticamente. Ejemplo sencillo, un sacerdote bautiza a un niño, el rito se hace correctamente, entonces el sacramento es válido, independiente de la fe de la persona, del ministro o de quien lo recibe. Eso se llama opere operato. Por el hecho de que te hayas bautizado de niño, ya te hace salvo. Imagínense ustedes esa creencia infundada. Hay algo que me había pasado por alto y que San Agustín lo defendía. No sé si ustedes se dieron cuenta en esta parte, cuando dice, la iglesia puede perdonar a quien se arrepiente. Pero este es un mensaje ambiguo. Miren ustedes, los sacramentos si son válidos, sí son válidos, aunque el sacerdote no sea perfecto, porque el poder viene de Dios y no del sacerdote. ¿Por qué digo ambiguo? Porque de alguna forma esta expresión va a mostrar un mensaje ambiguo en la concepción no solamente de San Agustín, sino en la iglesia en los siglos 4 y 5 de no empezar a considerar la pulcritud, la pulcritud de quienes servían, oficiaban como tal. Por eso más adelante los Borgia, que fue papa, la familia de los Borgia, se acordarán, no importaba quiénes eran, lo importante que eran emisarios de Dios. Y ese es un punto bastante complicado que se puede aplicar muy bien hoy en día, ¿no? A veces asumimos de que no es importante la vida del líder, y sí lo es. Se empezó a relajar, miren ustedes, los principios en el tema del liderazgo, ¿no? No contemplando el pecado como tal, posiblemente, asumiendo que eran líderes de Dios. ¿Cuál es el problema aquí? Se separa la fe personal de la salvación. La salvación podría parecer depender del rito, no de la fe en Cristo. Ejemplo, alguien recibe un sacramento, pero no tiene fe real, igual recibe gracia solo por el ritual. Se ritualiza la gracia. Significa que la gracia de Dios se puede ver como algo automático, mecánico, ligado al rito, como si fuera, haz el ritual, recibe gracia. ¿Por qué se cita Efesios 2:8? La diapositiva usa este texto para contrastarla cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esta práctica llamada ex opere operato daba la idea a los fieles de que por el solo hecho de lavarse los pies o el bautismo ya estaban salvos y no contemplaba pues la permanencia, la búsqueda, el estar vigilantes, la relación con Dios que también cobra significado, ¿no? ¿La salvación viene porque hago el rito o la salvación viene porque tengo fe en Cristo? Ejemplo sencillo, una persona se bautiza pero no cree en Jesús. No se arrepiente, no cambia nada. Esta se salva solo porque se mojó. Ahí está el debate. Algunos cristianos después dijeron, si el rito funciona, automáticamente la gente puede pensar, ya me bauticé, soy salvo, ya tomé la comunión, ya está. Y sin fe real, sin arrepentimiento, sin cambio de vida. Por gracia sois salvos por medio de la fe. No dice por el ritual. Y este problema del ritual, familia, grábense esto, sería un serio problema en los siglos venideros.
ya en la época del medioevo, porque se le daba vital importancia al tema de los sacramentos, al tema de los gulas papales que daban o los edictos en torno a la fe, donde se empezó a validar mucho la práctica, el ritual, ¿no? Las indulgencias, es lo que quería decirles, ¿no? Las indulgencias eran pagos que se hacían para poder conseguir el favor divino. Y eso contemplaba caminar de rodillas, latiguearse, flagelos, los ayunos. A veces me he puesto a pensar en hermanos. Yo siempre, cuando algún hermano se acerca y me dice, pastor, voy a ayunar y me voy a privar de comer 3 días. Yo le digo, ¿realmente estás buscando? ¿Qué estás buscando? Le digo. ¿Estás buscando agradar a Dios, arreglar tu vida con el Señor, una consagración personal? ¿O estás buscando agradar a Dios a través del sufrimiento? Entonces, como que traemos eso del catolicismo, ¿no? Defender la unidad de la iglesia. Agustín de Hipona, perdón, de alguna otra forma, como padre de la Iglesia Católica, buscó la unidad de la iglesia como tal, la iglesia emergente católica. Decía que los cristianos no debían separarse de la iglesia por los pecados de algunos líderes. Responde a los donatistas, argumentó que los sacramentos siguen siendo válidos aunque el obispo sacerdote no sea perfecto. Intenta terminar el conflicto, escribió y debatió contra los donatistas para reconciliar a las comunidades divididas. Justificar cierta presión del Estado, en algunos casos aceptó que el gobierno ayudara a obligar a los grupos separados a volver a la iglesia usando la frase bíblica, compélalos a entrar. Bueno, a modo de resumen esta parte, San Agustín buscaría por todos los medios que estos donatistas, la gente que buscaba la perfección en el culto y que no haya pecado y que esto alcanzara a los líderes y que en cierta parte estaba bien, ¿no? El Estado, juntamente con los papas en estos siglos 3 4 buscarían de alguna forma forzar a esa unidad, ¿no? Sin embargo, Jesús predicaba la verdad, invitaba a arrepentirse, corregía errores, discutía con los que no estaban de acuerdo, pero nunca obligó a nadie con fuerza o leyes. Ejemplo, si alguno no quería creer, Jesús no mandaba a castigarlo. La fe debía ser libre, no impuesta. ¿Qué pasó después en la historia durante los primeros 300 años? Los cristianos no tenían poder político. Muchas veces ellos eran perseguidos por el Imperio Romano, pero después ocurrió algo importante, y eso ya lo vimos, el favorecimiento de este Constantino. Familia, quisiera explayarme, pero lamentablemente el tiempo, y creo que van a necesitar este espacio, vamos a ir de frente a esos grupos fieles que existieron en ese tiempo, y con esto acabamos familia, ¿ya? ¿Hubo grupos fieles anónimos entre los siglos 2, 3 y 4 y 5? Claro que hubieron grupos fieles, se llamaron cristianos rurales, alejados del poder imperial, comunidades en Siria, Armenia y Persia, grupos que rechazaban la unión iglesia-estado. ¿Qué más? No existió una denominación institucional continua con un solo nombre del siglo I al IV, como hoy lo conocemos. La fidelidad se mantuvo en comunidades, movimientos y creyentes dispersos, no en una mega institución centralizada. La Biblia nunca prometió una iglesia imperial visible, sino un remanente fiel. El Señor conoce a los que son suyos. Aquí está la paciencia de los santos. Bueno, y aquí se describe nuevamente, vamos a más adelante, no necesariamente una denominación. La doctrina adventista, el remanente, está formulada oficialmente como una idea bíblica. Y es que del 538 familia, y eso lo vamos a ver como parte de la profecía de los 1260 años, ustedes se acuerdan, el surgimiento de todo este tiempo, la mujer que oye el desierto, pues Dios mantuvo en todo este tiempo, en los siglos 4 y 5 comunidades rurales, cristianos que estuvieron fuera de control del episcopado imperial romano. ¿Qué más? Vamos por aquí. Mm, ah, Eusebio, Epifanio, Jerónimo hablaban de grupos llamados los nazarenos, ebionitas. Cristológicamente, otros grupos muy cercanos al cristianismo apostólico, marginados por la iglesia greco-romana. Miren, nazarenos, ebionitas. Habían cristianos de origen judío, fieles a Jesús como Mesías. Seguían guardando el sábado, siglos 1 y 2. Y también guardaban la ley de Dios, indudablemente. Familia, Dios siempre mantuvo de alguna u otra forma estos grupos que fueron fieles cuando la iglesia, que fue perseguida y favorecida por Constantino,
pues se casó con el Estado, con Roma, y decayó tremendamente en su comprensión de doctrina y su lealtad a Dios. El Espíritu Profecía cierra este seminario cuando dice, la pluma inspirada, se encenderá la persecución contra todos los que santifiquen el sábado. Conflicto de los siglos, capítulo 38. Se nos acercan tiempos angustiosos. El mundo entero será envuelto en una gran controversia, el conflicto de los siglos. El pueblo de Dios será acusado como perturbador del orden y como causante de calamidades. Familia, hemos llegado a la parte final de nuestro seminario de hoy. No olviden que el 25 tenemos estamos invitados nuevamente a una sesión con la temática sucesión colegiada o sucesión papal. Vamos a analizar esto respondiendo a la pregunta de nuestros hermanos católicos de la sucesión petrina. Eso lo vamos a ver el 25 y el sábado a la misma hora. Asimismo, recordarles también que estamos convocando a voluntarios, nutricionistas, psicólogos, médicos, preparador físico. El programa que trabajamos se llama Health and Hope y estamos empezando en mayo, así que si alguno de ustedes quiere ser parte de ello, escríbanos por interno, ¿ya? Si alguno quiere unirse al grupo de WhatsApp en Defensa de Nuestra Fe, este es el número, miren, 302-482-7900, aquí en los Estados Unidos, y el código 1 adelante, 302-482-7900. No olviden pasar el link del grupo WhatsApp y también el canal de YouTube. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto haber estado con ustedes y agradecemos la fina atención de Consuelo, nuestra hermanita Gloria, Leonardo, Martita, señora hermanita Juana y el Samsung. Así que nos estaremos reencontrando en 2 semanas, familia. Y no olviden que tenemos que conocer la verdad de la historia y la Biblia para defender nuestra fe. Sabemos que la Biblia se defiende sola, pero necesitamos ser atalayas, verdaderos atalayas de la verdad. Vamos orando. Con esto terminamos nuestra sesión. Que Dios los bendiga, ¿ya? Señor Jesús, gracias, Padre, por este selecto grupo de personas que se dio cita para adentrarse en aquellos conocimientos que de repente se desconocen por muchas razones. Esto apenas es la punta del iceberg de un conocimiento vasto que necesitamos no solamente atesorar, buscar, adentrarnos en ella para defender nuestra fe, Señor. Frente a tanta ignorancia posiblemente o desconocimiento también, necesitamos ser portavoces de esa antorcha, Señor. No podemos ponerla debajo del almud, tiene que estar, Señor, ahí en lo alto, enarbolarla como defensores de la verdad. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Gracias por tu atención. Bendiciones.